Ana, Yo muy bien. Aquí en Londres con un calor, que es lo contrario que tenéis ahí en Chile, ¿no? yo hoy entrené con 3 grados. ¿Tú? 40. No, Pero bueno, eso es, no entreno con 40 porque salí temprano, pero fácil 25, 26. bueno, pero tampoco es tan normal que en Londres hayan 40 grados, ¿no? No, es una ola de calor. Sí, en toda Europa, o mucho, bueno, no sé si en toda Europa, pero en muchos países de Europa. No, acá un frío. Oye, por Tengo que cierto, decir, un inciso, ya está súper confirmado lo de los 2 días de Londres. A nosotros como Pacers también están mandando correos ya de que se va a hacer en 2 días. Eso está... sí. Pero, y esto es muy corto, solo me llegó la información que es por única vez, como que salía que era solamente el 2027 como un hecho único de... Eso fue lo que al menos la organización declaró. Yo creo que van a ver qué tanto colapsa la ciudad. Ya acá los comentarios, los que están más preocupados son el valor de los hoteles. así. Ya, ya Va a veremos. salir más caro el hotel que el pasaje, que el Eso. billete del avión. A ver. Bueno, pero vamos a nuestro podcast, ¿te parece? Hoy tenemos un tema que lo Te tengo, llega al corazón. me llega al corazón. Sí, 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 sí. Vamos a hablar de las lesiones. Uf, qué gran tema en los correos, ¿eh? Que Un poco tabú. un poco tabú, sí, un poco tabú. Y yo he de reconocer que ahora puedo hablar de esto, pero durante mucho tiempo pude hacer lo que quería, nunca tuve ninguna lesión y me tocaba muy de lejos y ahora ya puedo hablar con propiedad de lo que es, cómo se siente, qué hay que hacer y me encantaría que lo que hablemos hoy pueda ser una ayuda para el que está pasando por eso y también una ayuda para que nadie tenga que pasar por eso, porque realmente se pasa fatal, se pasa fatal. No, 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 es un... Lo que pasa es que la lesión, yo creo que lo que genera es mucha frustración, porque en el fondo frena un proceso, te impide ya, normalmente la persona está en un proceso como de hábito, de correr, entonces es muy frustrante para la persona. Y por eso yo hablo un poco un tema tabú, porque yo siento que cuando alguien reconoce que está lesionado, es cuando ya es muy evidente. En el fondo, como que uno tiende a minimizar los dolores, a minimizar molestias iniciales porque dice, no, bueno, esto es parte del proceso, estoy bien. Además que normalmente uno tiene un objetivo, entonces ya el solo hecho de plantearse la idea Mm. de tener que alterar el proceso para ese objetivo, en general es un motivo de estrés importante para el corredor. O sea, la negación es echarle más leña al fuego, totalmente. Sí. Y bueno, también yo reconozco que desde que he sufrido una lesión, o dos o más, me he convertido en mejor corredora, que esa es la parte un poco que, pero eso es como que hasta que no se vive no te lo pueden contar, pero que sí que reconozco que fruto de las lesiones y de lo que han implicado, he ganado más conocimiento de mí misma, de mi cuerpo, he cambiado algunos hábitos, entonces a ver si podemos transmitir esto sin que nadie tenga que pasar por la lesión. Claro. Sin ese costo, sin el costo que tiene el lesionarse, el parar, y además también tiene un costo financiero no menor. Bueno, eso depende de lo loco que esté uno, claro. O sea, yo estoy segura que ya lo vamos a hablar, que hay el que con la lesión se compra las botas Alterogan, 7 desficios, y entonces vamos a hablar un poco también de cómo enfocar esto con cabeza y... Sí, yo creo que eso es importante. En general, ¿qué podríamos tocar hoy? ¿Cuáles son las causas más frecuentes, por Lo primero ejemplo? es hablar de las causas, luego prevenir un poco qué hacer cuando ya no hay salida. Aparecen, claro. Luego vamos a dar como caricias de caricias al lesionado, a ver también cómo llevarlo esto. Sí, porque mentalmente también hay una mezcla ahí de lesión efectiva versus también lo que uno está proyectando, lo que uno está viviendo en el momento. Así que, bueno, lo bueno es que tenemos experiencia y podemos hablar con propiedad en este tema. Eh, Tú has tenido un par de lesiones y que has vivido el proceso de
un poco de negación en ese momento. Entonces ahí yo creo que es importante esta primera parte, como cuáles son las causas y empezar como a identificarlas, ojalá tempranamente, y asumirlas tempranamente. Yo soy el típico caso que creo que sería clave de persona que considera que una molestia no es importante, de molestia pasa dolor, de dolor pasa más dolor, y encima soy una persona con un umbral del dolor relativamente alto, y en el momento que dice, uy, ya es tal el dolor que no puedo correr, dice, estaré lesionada. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he mejorado es que yo ya detecto mucho más rápidamente cuando esa molestia hay que hacer algo, ¿no? Entonces, Claro. lo primero es, por favor, a la más mínima sensación de que hay algo que no va a mejorar solo por el Espíritu Santo. Es el cuerpo que dice algo, a lo mejor es algo chiquitito, pero yo creo que lo primero es, si hay una mínima molestia, decir, oye, ¿qué pasa? Y entonces empezar a hacerse como una especie de batería de preguntas, de decir, ¿por qué me duele el pie, la rodilla, el glúteo, la tibia, etcétera? Noto algo que no es como yo estoy corriendo normalmente, y además muchas veces lo que ocurre es que esos pequeños mini molestias hacen que uno ajuste cómo corre, y empieza como una cadena de, como me molesta la pisar así, ajusto así, la rodilla se me va para allá, de ahí a la cadera, y entonces acabamos haciendo un lío. ¿No? Y eso es muy interesante porque en el fondo quizás el dolor se refleja en un punto, pero el problema viene de otro punto, de esas cadenas musculares, que a lo mejor falta el fortalecimiento de un músculo en específico, y que lo que hace que uno cambia la... Entonces yo creo que es importante empezar a preguntarse si ha habido algún cambio o si yo he notado algún cambio. A veces uno mismo nota como que no pisa igual, o a lo mejor estoy entrenando más, o he cambiado algún sistema de entrenamiento, he dejado de hacer algo. A veces uno piensa, no sé, que, oye, a lo mejor ya no necesito tantas horas de preparación física, entonces... Estoy durmiendo peor, estoy comiendo peor, tengo más estrés, o sea, hacer como decir, a ver, aquí está pasando algo que no es lo normal, hacerse claro. como una batería de preguntas. Me siento más cansado, ¿qué está pasando? Yo creo que pasar por todas las lesiones que pueda haber sería como imposible, ¿no? Decir, te puede doler el pie, te puede doler la rodilla, te puede doler pero no sé, quizá las más típicas, ¿cuáles dirías tú que nos pasan a los corredores? Yo, algo que he visto mucho, la fascitis plantar, por ejemplo. La fascitis es un tema que este dolor intenso en el talón, como en la planta del pie, ¿no es cierto? Que, que en general viene también yo creo que cuando uno se plantea los motivos, está muy asociado a la carga de entrenamiento. Yo creo que en general mucha lesión se asocia a lo que tú dijiste, como el descanso y carga. Yo creo que ahí hay como una mezcla, una combinación y por eso cuando uno se hace estas preguntas, como en un comienzo, ver dónde ha habido cambio. Yo creo que un primer screening, si me aparece, por ejemplo, una fascitis plantar, es cómo está mi carga de entrenamiento, cómo está mi descanso. Yo creo que esas son las primeras dos cosas que uno tiene como que rechequear. Y no solamente la carga de entrenamiento, sino cómo la estoy realizando. Porque a veces esa carga de entrenamiento sigue siendo la misma, pero yo creo que quiero avanzar más rápido y la hago con más intensidad. A lo mejor la carga es exactamente igual, pero la intensidad empieza a cambiar. Además de la facility, ¿qué otra? Pues, o sea, una cosa que iba a decir yo es que lo hemos comentado también en otros capítulos, que justo lo que has dicho de la carga es lo interesante, porque siempre decimos que la mejora está en llevar al cuerpo al límite de esa carga que puede absorber sin romperse. Pero claro, cuando superamos ese límite tan delicado donde no puede absorberlo más, llegan las itis, fascitis, periodontitis, tendinitis, itis, itis, itis. Y lo peor de las itis para mí es que, bueno, como todos sabéis que es inflamación, no hay magia. Muchas es parar, porque contra una inflamación de cualquiera de estas maravillas que nos permiten correr, muchas veces va a decir, tienes que parar, porque Sí. está inflamado y le podemos ayudar con
JZ que nos van a decir, pero lo de tienes que parar es como, no, no puede ser, es imposible. Me estás diciendo que tengo que parar, no puede Claro. ser, ¿no? No, y eso es muy duro para el corredor. Muy duro el tener que parar. O sea, yo creo que y hay que buscar ahí quizás, claro, cuando son inflamación, naturalmente hay que esperar a que se desinflamen. Claro, como dices tú, no lo puede ayudar, pero en el fondo va a requerir, y eso, asumirlo, cuesta muchas veces, le cuesta mucho al corredor, muchas veces. Por eso es interesante este capítulo, porque en el fondo yo creo que la gente que se ha lesionado tiene un poco de idea. Acá es como decir, mira, estas son las lesiones, esto es lo que hay que chequear para que ojalá no lleguen a ese punto de tener que parar, porque la fascitis es muy dolorosa. La periostitis son lesiones invalidantes en el fondo. Entonces, claro, uno se lo empieza a tomar con un poco más de tranquilidad porque o no le da la importancia hasta que se transforma en una lesión invalidante y ahí realmente es cuando uno dice, debería haber hecho esto y esto antes Vale. de llegar a ese Y, punto. a ver, yo he sido la típica que, por ejemplo, una de mis itis fue una periostitis que me tuvo pero paradísima. Y yo he sido de las de periostitis. He visto todos los capítulos de todas las cosas, me he leído todo, he usado toda la inteligencia artificial de todo. Y la conclusión que saco es que no hay una fórmula mágica. Pero ahora sí que cuando empiezo a notar el más mínimo, como la más mínima sensación que se puede parecer a lo que empecé a sentir, digo, a ver, cuidado, tal, empezamos, gomitas, tal. Entonces yo creo que lo que yo primero diría es, por favor, que nadie corra con dolor. Nunca, 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 nunca. O sea, yo he sido de las de empezar a correr, si me duele un poco, empezar a calentar, 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 y al final... Ya. Ahí, mira, hay un tema muy interesante, porque en el fondo, ¿cuáles son las señales de alarma que uno tiene? Como que uno diría, si uno dijera, a ver, ¿qué debería yo considerar en mi entrenamiento? Porque uno está haciendo como esto de screening, esto chequeo, pero ya, a ver, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería una señal de alarma? El dolor ya es evidente, pero en el fondo quizá uno puede tener otras cosas antes. Bueno, yo diría que cuando paras de correr y te sigue doliendo o te duele por la noche, eso Claro, se está liando gorda ya. claro. Y yo creo que hay un tema que cuando uno tiene una molestia, pero empieza a correr Y se le va. y se le va. Yo Eso, creo que ahí es como, no es para tanto. Y como que en el fondo yo creo que igual hay como que tener calma y mirar que porque quizás efectivamente no, era una molestia particular. Uno tiene en general como molestia, también hay que entender que no es que uno vaya a vivir sin ninguna molestia y que hay que, pero sí hay que observarla bien. Y por ejemplo, si te genera algo de cojear, a lo mejor no te das cuenta y estás con un leve cojeo, como dices tú, los dolores nocturnos o que después de correr se te inflame. O sea, si el dolor está en reposo, yo creo que es una gran alerta. sí, 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 pero bueno, yo también he tenido eso, un dolor que empezaba a correr, se me pasaba hasta que dejó de pasarse, no sé, que todos conocemos la evolución. Yo diría que en estos casos es como hay que ser extremadamente precavido y tomarse a uno mismo en serio, porque hay mucho más que perder. O sea, lo que puede ser 2 semanas de reposo pueden pasar a ser meses si uno no se lo toma en serio. Sí. Entonces, yo creo que una vez que tiene esta situación uno, y antes de que sea demasiado tarde, empezar a decir, oye, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué ha cambiado en mi entrenamiento? O tengo las zapatillas a lo mejor viejas, que eso es un... Ojalá fuera eso. Claro, no, pero es un buen punto porque en el fondo nosotros dijimos, fíjate en tu entrenamiento, en la carga, en el descanso, pero también el factor externo. Sí, Por sí, sí. ejemplo, el tema de las zapatillas. Si la he cambiado con la frecuencia necesaria, si las zapatillas realmente son las que se ajustan a lo que yo necesito, o muchas veces uno cae en la tentación de, oye, salió una zapatilla nueva y voy y estoy cambiando de marca. Y yo siempre digo, oye, cuando uno encuentra una marca que le acomoda o un modelo, en general el costo de cambio puede ser muy alto y puede ser una lesión. Sí. Entonces yo creo que el tema de las zapatillas o el tema de la superficie, que a lo mejor uno no se dio cuenta y empezó a entrenar en otro lugar y dejó de entrenar, empezó a entrenar más en asfalto. Puestas o... Y luego hay una que de puro simple, yo creo que uno no lo piensa, es estoy durmiendo menos. Sí. Que a mí O me cómo estoy muchas durmiendo. veces que invertimos, o sea, muchas veces cuando estamos con lesiones, pagamos por el mejor fisio,
eso, nos compramos la pistola de masaje, pero no dormimos 2 horas más, no somos capaces de sacarle al día esas horas extra, por no hablar de estirar. Yo, mira, para mí el tema del descanso, yo encuentro que es algo que está muy, uso esta palabra, me gusta, como subvalorado. Yo creo que hay ciertos conceptos del running que no están, no tienen la fuerza que tiene el correr, los sistemas de entrenamiento, la zapatilla, el equipamiento, pero yo encuentro que el descanso, y sobre todo para nosotros, que somos amateurs, que trabajamos, tenemos compromisos familiares, entrenamos, entonces, ¿Tú sabes por qué está infravalorado eso? Porque no puede haber marketing de eso. Claro, porque claro, la gente te puede vender zapatillas, te puede vender suplementos, pero no te puede vender horas de sueño. pero quizás tenemos una oportunidad de negocio, la cama del runner. No, pero son las horas de sueño, que se Sí, entiende. sí, 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 sí. Y es gratis, se puede hacer. De hecho, si tú ves a los atletas, estos de élite, cuando están antes de salir a las grandes maratones, muchos están todos así, Ni tirados, se mueven. como 10 minutitos. No, no, o sea, es que eso es un lujo que podemos todos tener. Es el mejor Sí. recuperador. De hecho, yo vivo, donde yo vivo, que es aquí cerca de Bushy Park, aquí entrenaban muchos africanos, Mo Farah también. Ujú. Y me contaba un chico que tenían un apartamentito aquí muy pequeño y que su vida era eso. Salían por la mañana, corrían, volvían, Sí, comían, siesta, volvían a salir por la tarde, siesta. claro. Las siestas son como parte del entrenamiento. Claro, es que ahí hay un muy buen punto, porque uno quiere entrenar como elite, como un keniata elite, pero no descansa como el keniata elite. Entonces, nos vamos solo a la parte de cómo entrena el keniata elite, pero ¿Sí? no descansamos como el elite. Y eso es muy, muy cierto. Yo creo que el descanso es algo que hay que realmente ver. Y yo creo que en esa línea, yo creo que para mí hay dos elementos más importantes de los infravalorados. El tema de la fuerza, Ujú. de cómo estás en términos de preparación física, tú lo sabes bien, porque uno, además con la edad, va perdiendo musculatura, cada vez requiere esto, el problema es que no es lo que uno más, no es el entrenamiento preferido probablemente para un corredor, pero la mala noticia es que esto solamente se incrementa y a medida que pasa la edad, más preparación física necesitamos. Entonces yo creo que hay mucha lesión que viene desde el déficit de la fuerza, el déficit muscular, y por eso yo siempre, yo digo, correr no es solo correr, hay que preocuparse del descanso, hay que preocuparse de la preparación física, porque si no, la posibilidad de lesión aumenta muchísimo. Pero bueno, ahí has dado el punto que justo, o sea, primero descanso, dormir siestas, aparte la hormona del crecimiento esa recupera los músculos como nada, pero luego la fuerza, a ver, las lesiones son las que nos dan la clave, son como los detectives. Y hay que agradecer una lesión que va a ser la que te va a decir, tienes el glúteo medio eh, débil o tienes X débil. Y gracias a las lesiones es como acabamos de entender qué partes de nuestra cadena muscular le falta trabajo. ¿Que es una asco la fuerza? Para mí sí. Y no me gusta nada hacerla, pero yo cada vez que he tenido una lesión he aprendido un montón de qué me falta por trabajar y por lo trabajo, porque no me quiero lesionar. Yo hago la fuerza porque tengo que hacerla, pero no me gusta. ¿Verdad? Sí, no, a mí igual me gusta un poco, ¿no? Yo reconozco Estamos que con mucha gente, yo la tengo que hacer así, sí, sola y y... acompañados distintos, ¿verdad? Pero hay que hacerla. Claro, cuando uno tiene su entrenamiento solo, yo creo que uno omite, en la medida de lo posible, el calentamiento, el estiramiento y los trabajos de fuerza. Uno quiere solo correr. Y además que uno se programa, dice ya mañana tengo que correr, y uno como que omite todo el resto del plan y dice ya solo 40 minutos. Y en realidad era 1 hora y media entre todas las cosas que había que hacer. Total. Además que es complejo también, y esto cuando uno tiene que hacerlo solo, no sabe las posturas, no sabe exactamente cómo hacerlo, entonces tampoco es como, hay como que estudiar mucho sobre eso. Y hay el último punto que yo creo que es relevante, y esto quizás no sé si tú estás de acuerdo, el tema de la alimentación e incluso suplementación en el caso de ser necesario.
O sea, yo creo que el tema, por ejemplo, que está relacionado con el trabajo de fuerza, cómo estamos muscularmente, cómo nos estamos alimentando, o sea, y en el fondo llegamos a una conclusión que quizás hemos llegado en otro aspecto o desde otro tema, pero en el fondo el cómo nos preocupamos a nivel integral de nosotros para que eso se traduzca en tener una vida como corredor sana. Y yo creo que uno puede romper el mito que existe en general la gente que no corre de que correr solo lesiona, que es un problema de rodillas. Yo creo que correr es una herramienta de bienestar y de longevidad, pero hay que preocuparse de todos estos elementos. Sí. De hecho, estaba pensando que esto de la alimentación, yo que he seguido y sigo a muchas atletas jóvenes, sobre todo mujeres, la falta de alimentación en las chicas, porque las chicas más jóvenes pasan por una época en la que hay como por cuestiones hormonales, ganancias de peso y tal, Claro. estar mal alimentadas genera fracturas por estrés, pero gordas, 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 en chicas de 17 años, 18 años. Entonces, yo digo un poco como con lo del dormir. Uno, de alimentarse bien tampoco puede haber, puede haber marketing de suplementos, pero de tener como una alimentación equilibrada que no es una flor de un día ni basta con vender algo, es clave, la verdad. ¿No? Y tienes toda la razón, porque además el corredor busca estar bajo en peso. Y eso muchas veces va en contra de la sostenibilidad del proceso y aparecen lesiones, aparecen desgarros, aparecen fracturas por estrés. Entonces, yo creo que es importante considerar como eso y que efectivamente lo que estamos hablando, que el correr siempre tenga como lo entretenido de tener un objetivo, de mejorar en ciertos aspectos, pero entender de que se transforme en algo que te acompañe toda la vida de una manera sana, que yo creo que eso es lo que lo ideal de este deporte. Sí. A veces también se nos va un poco la pinza con el tema de lo de hacer demasiadas carreras, por ejemplo, cuando no es lo idóneo. Las lesiones a veces vienen simplemente de esta, y, Sí, sí, y- que pasa mucho, o sea, suena como no, y pasa mucho de que se empiezan a inscribir, y van a tope. Yo creo A ver, yo te contaba que en la maratón de Londres, cuando estaba como estaba en el stand de los Pacers, hablando con la gente que venía, todo, bueno, no todo, pero había montones de personas con la chaquetita de Boston que yo decía, claro. conozcamos que no es lo ideal hacer Boston el lunes y correr el domingo Londres. No me parece que sea el mejor ejemplo Sí, yo creo, por lo menos, yo que soy un corredor veterano, o no sé si veterano, pero ya tengo 12 años más o menos entendiendo esto. Para mí hay una evolución de cómo se ha perdido el respeto a este, que antes era como casi inmaculado, una maratón por semestre, y era así como el gran esfuerzo humano que uno podía hacer como... Y hoy día, ahora, yo también tengo tejado de vidrio porque hice un desafío de correr todas las majors en un año que tenían un propósito, pero la verdad que me intenté preparar específicamente para eso. Se coordinaron muchas cosas para que eso pasara, pero la verdad que es bien desafiante y bien estresante para el cuerpo. De hecho, yo creo que tuvo una consecuencia que yo me lesioné al año siguiente y me dio una fractura por estrés. Entonces, yo creo que tiene mucha correlación a esta carga que yo tuve en el 2018 de este proyecto de correr las majors. Entonces, O sea, sí, sí va a tener consecuencias. no hay una respuesta, no hay sí, no hay blanco y negro. O sea, hay gente que se prepara ultras y se hace una maratón cada fin de semana, pero es un plan y está estructurado, pero o sea, estar así a lo loco, yo creo que pues tiene consecuencias. Y yo creo que va mucho también en la intensidad, porque en el fondo tú puedes, claro, el que entrena para un ultra puede entrenar maratones, pero probablemente la intensidad en que lo hace es la adecuada. Entonces, hay que ser Mateo con los planes. Entonces, ¿qué diríamos que es como la clave para prevenir lesiones? Una, tener un plan, de acuerdo a lo que estamos diciendo, no ir a lo loco Sí. y tener un plan.
y seguirlo, porque los planes bien elaborados tienen parte de carga, parte de descarga, semanas más intensas, semanas menos, y en teoría se van ajustando a cómo está uno, ¿no? Claro, y que ese plan ojalá que probablemente si lo tenga el trabajo de fuerza y hacerlo. Exactamente. Luego, otra cosa de la que tú eres súper fan, que es el masaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el masaje es parte de la recuperación y ahí entramos como que el masaje muchas veces se ocupa como una recuperación a la lesión en vez de hacerlo como algo preventivo. Y por eso cuando uno empieza también como, ahora que alguien puede estar escuchando el podcast, claro, si uno se lesiona, la inversión es muy alta porque hay que entrar en una serie de... Todo esto que uno fue como invirtiendo de a poco en un masaje semanal, ojalá, a lo mejor en un suplemento si lo necesitaba, que quizás dentro de un presupuesto mensual uno puede de alguna manera, quizás, ojalá, manejarlo o incluso elongar. Hay muchos tutoriales de elongación, de cosas que uno puede ir haciendo por su cuenta. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Viene todo en un Todo. momento. El kinesiólogo, el traumatólogo, el masajista, las botas de compresión, cambia zapatilla, entonces se transforma en una locura, porque además, cuando yo por suerte no he oído mucho, pero cuando uno va al kinesiólogo, no es una sesión, te dan 10, 15 sesiones de recuperación, masajes día por medio, o casi en vez de tener una vez o 2 veces al mes. Entonces, claramente, yo creo que el masaje como elemento preventivo, yo lo encuentro, pero absolutamente necesario. Así Para que que la no persona. tiene la fortuna como tú de tener a Angélica en la ciudad, yo no me hago masaje con tanta frecuencia, pero sí que utilizo bastante el foam roller, que es o sea, mucho más desagradable que una persona masajeándote, pero hecho correctamente es como tener un masajista en casa. Y no me gusta nada hacerlo tampoco. No me gusta. Sí. No, no, pero es muy importante porque es parte de la prevención. Mm. Bueno, luego, para prevenir también, ¿qué más dirías tú? Bueno, eso hemos dicho, fuerza, elongar, estar atentos. También, Sí. si uno empieza a ver que empieza a ver las orejas al lobo, ¿qué pasa? Hacer un poquito más de bicicleta, un poquito más de natación, o sea, ser prudente, es decir, yo veo que aquí algo está pasando, en vez de llevarlo a las últimas consecuencias, voy a ir haciendo un poquito más, o sea, yo en la elíptica parecía, me acuerdo de cuando estaba lesionada, como si estuviera poseída por algo, ahí en la elíptica con una rabia que tenía, pero no me quedaba otra, ¿no? Entonces, pues eso, caminar, El entrenamiento cruzado puede ser de muy útil también para mantener la forma. Yo creo que el gran temor que tiene el corredor es perder su estado de forma. Entonces hay que buscar estas opciones que te permitan mantener tu estado de forma, ojalá igual o prácticamente igual. y yo, un consejo que voy a dar es que lo que nos pasa a veces, o a mí me ha pasado, en esa desesperación que nos entra, que empezamos como cuando tienes una receta y dices, la tengo que mejorar como sea, un poco de sal, un poco de tal. Es como ser un detective como metódico. O sea, no ir a 5 fisios, 7 pistolas de compresión, 800 estiramientos. O sea, tratar de tener la paciencia de con un camino lineal y no así un árbol de decisión imposible de encontrar, porque uno acaba por no encontrar la causa real y uno le dices esto, uno le dices esto. Y no solo eso, y es un muy buen punto, Ana, porque no solamente eso, a veces también es perjudicial para la lesión. Porque en el Exactamente. fondo, oye, hicimos una posición seca y resulta que a lo mejor eso necesita un tiempo de descanso, pero uno va y va al masajista y lo vuelve a estimular y sale del masajista y se va al kinesiólogo. Entonces, en el fondo, no siempre más y más terapias son mejores. Mejor, no. O sea, ahí ideal si uno puede tener como una guía. Esto es lo mismo que los entrenamientos, que es cuando uno está diciendo, cuando uno parte y alguien te pregunta, y nunca hiciste una tirada larga de 30 kilómetros, y uno, ¿qué es eso? Yo nunca. Y en el fondo uno tiene que confiar en su entrenador, en su plan de entrenamiento, tiene una lógica, todo. Esto es lo mismo. Ojalá hay alguien que te esté guiando, hay que confiar en él. No empezar como a buscar por todos los Estoy, sitios. es que estoy pensando que yo confieso que yo he sido aquella persona que he ido a un señor y me ha dicho, tienes que parar un mes. Y yo he dicho,
Ah, sí, pues voy a otro. Y he ido a Ah, otro. bueno, He no, dicho, no, no, sí, no, puedes seguir corriendo. He dicho, este sí que me gusta. Lo que me hace. no, no, sí, yo siempre recomiendo eso. Uno tiene que ir al doctor, al traumatólogo, hasta que le diga lo que uno quiere escuchar y ahí se queda, si es verdad, si no, si... Pero que realmente muchas veces que a uno le dicen algo que no le apetece escuchar. Y, Sí, sí. y eso lo he hecho yo. He cambiado hasta que me hayan dicho, sí, sí, corre, corre, hija, corre. Pero eso yo adhiero a ese, de cierta manera, en el fondo, tratar de buscar a un especialista en el área que sea, que tenga experiencia, que corra, que entienda un poco, que tenga la empatía, porque en el fondo se puede, muchas veces hay cosas que se pueden recuperar en el entrenamiento y no llevando a una pausa completa. Entonces, yo adhiero Yo a creo tu que método. lo último que hay que decir y que esto es lo más difícil, porque yo lo he vivido y me lo repito a mí misma, es la parte como mental de uno vuelve de una lesión. O sea, conocemos miles de casos de compañeros, atletas famosos que tienen fracturas por estrés, lesiones terroríficas, vuelven y vuelven con la misma fuerza. O sea, la forma no se pierde en un mes ni en una semana y se recupera y se recupera. Entonces, a veces, Y el peso, que también es otro tema, porque también uno tiene no solamente la forma, está con el peso acá, hay que entregarse a la recuperación y uno puede volver bien. totalmente. Así que yo creo que hay que confiar y a veces decir, yo de esta lesión tengo que aprender algo, tengo que mejorar algo en mis hábitos y lo tengo que tomar así. Suena muy zen, pero no es fácil. No es fácil. Es decir, ¿qué he aprendido yo de esta lesión? Y yo ahora mismo puedo decir que agradezco mis lesiones, pero en su momento no las agradecí nada. Y aparte uno se pone de muy mal humor, un poco irritable. Sí. No, no, uno entra, o sea, en cierta depresión, o sea, esto es, o sea, por eso es importante saber también lo que uno puede, a lo que puede pasar si es que uno se lesiona, por eso hay que tratar de evitarla. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, hay que buscar cuál es el gran aprendizaje de esto y que eso se entre dentro de tu estructura, o sea, yo tuve ahora claro, tuve una lesión en el glúteo medio, o sea, más que una falta de fortalecimiento. Claro, y tuve que tomar la decisión de decir, bueno, tengo que sumar una sesión de fortalecimiento. Y la verdad que hoy día lo agradezco porque en el fondo además uno empieza a darse cuenta de uno no se da cuenta en la parte física de todas de las deficiencias que tiene, todos los desequilibrios que tiene. O sea, uno está totalmente desestructurado, poco alineado. Es una desalineación caminando. ¿Sabes? Un hombro más arriba, el codo, es impresionante, impresionante. Sí, yo al final creo que cuando aunque suene un poco raro, yo creo que quiero terminar este podcast diciendo gracias lesiones porque enfocadas de la manera constructiva y correcta son las que nos van a permitir correr más tiempo, que es lo que queremos, y mejor, posiblemente. Entonces, Sí, hay que ver la lesión así como, bueno, a ver, un poco como la vida. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué es lo que tengo yo que aprender de esto? sí, Aplicado estaba a pensando lo exactamente lo mismo. y Exactamente, como esto es como parte de la vida, como en el fondo todas las dificultades que uno tiene, hay un aprendizaje, hay algo que tenemos que mirar, hay algo que tenemos que mirarnos y agradecerlo, porque en el fondo eso nos permite, como dices tú, prolongar, mejorar, cambiar, adaptar, y creo que nosotros estamos obviamente en la misma línea de que esto sea algo que te acompañe toda la vida. Y yo creo que ese es el objetivo y que sea agradable, que lo pases bien, y que no tenga ojalá evitar o lo máximo posible este tipo de situaciones porque sabemos lo que puede generar en la persona, en su día a día particularmente y en el entorno familiar, porque no hablamos de eso, cómo se pone el que está cerca de un lesionado, cómo lo recibe. mucho ánimo al que ahora mismo esté lesionado, que se va a pasar, pero seguro, y a los acompañantes. Buenísimo, Bueno, buenísimo. pues nada, con estos deseos nos despedimos hoy, Y que nadie se lesione por más. favor.
Venga, chao. Bueno, nos vemos. Adiós.